Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien, Dios me los bendiga, que los llene de mucha paz el Señor, que la paz del Señor siempre esté en su corazón. Un saludo filial y fraterno, filial y fraterno, porque somos familia, porque hacemos parte del reino de los cielos, porque nosotros no estamos simplemente así porque sí, encontrándonos en las mañanas o encontrándonos en algún momento. No estamos porque sí, porque el Señor nos reúne como ese pueblo escogido, porque somos nación santa y linaje escogido de Dios. Nos hicimos, a pesar de que nuestros pueblos fueran paganos, porque éramos paganos, a través de los discípulos, a través de los apóstoles, a través de esos misioneros hermosos que llegaron a compartirnos la palabra, nos volvimos ya nación santa. ¿Qué te parece? Entonces, que tú no eres cualquiera, sino que tú haces parte del reino de los cielos. Y tu apellido, pues sencillo, de los ejércitos, porque mi papá Dios es de los ejércitos. Eso dice la palabra. Entonces, yo soy de los ejércitos. No sé tú, pero si somos de los ejércitos, pues a combatir esa verdadera batalla, como dice Pablo, a esa verdadera carrera. Entonces, por tanto, vamos a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad. Recuerda, así otros no lo hagan, pero hazlo tú, por fe. Estos 3 dedos simbolizan la Santísima Trinidad. Y con estos 2 deditos hace la señal de la cruz. Hazlo porque tú sientes que debes hacerlo, no porque te toca hacerlo, sino hazlo por convicción. Y este momento se vuelve sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, te doy gracias por este momento que tú nos das. Bendícenos, papá. Que tu palabra, como siempre, sea esa espada de doble filo que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Que penetre hasta los tuétanos, tu palabra viva, para que seamos esos verdaderos discípulos tuyos. Gracias por tu amor y que tu palabra hoy sea viva y eficaz en nuestro corazón. Ayúdanos a no dejarla simplemente allí atesorada, sino que la pongamos por obra y que demos testimonio de que somos esos hijos predilectos tuyos. Amén, amén y amén. Amén. Entonces vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo, al capítulo 13, ya finalizando versículos 54 al 58. Y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero y su madre María? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Independientemente de lo que te digan los demás, hazlo tú por convicción, como bien yo enseñaba la señal de la cruz. No todos lo hacen, hazlo tú. No porque los otros te quieran imitar o te quieran seguir, hazlo tú. Porque bien el Señor dice que lo van a juzgar. Al que predica lo juzgan, en especial en su propia tierra. Entonces, dedícate tú a ser ese convencido que tú eres parte del reino de los cielos, independientemente de lo que te digan o te juzguen. Hazlo tú, porque tú estás buscando es la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre, no la aprobación del mundo. Hazlo porque te nace hacerlo. Entonces, bien sea un ministerio, bien sea el predicar la palabra, bien sea el hecho mismo de que tú estés dando ese mensaje a cualquiera que lo esté necesitando. Hazlo porque te nace, no lo hagas porque te toca o porque es la costumbre.
porque el Señor bien nos está diciendo que nadie es profeta en su tierra, ni en su propia casa. Entonces hay muchas cosas que te van a criticar, te van a juzgar, empezando por aquí, tu cónyuge es el primero. Eso está escrito. Entonces, si está escrito, pues yo sigo lo que la palabra me dice, que tenemos que escuchar la aceptación de Dios y no la aceptación del hombre. Y así es, o sea, nosotros tenemos esa particularidad. ¿Y por qué razones en tu casa posiblemente no te crean? Porque te conocieron de siempre, te conocieron en tu crecimiento, y conocieron cómo eras tú, qué situaciones vivenciaste, bueno, en fin, hay muchos elementos allí. Aparte de eso, no te conocen solamente a ti, sino que conocen a tus padres, conocen a tus hermanos. Y muchas veces ese conocimiento que tienes de tus padres, de tus hermanos, desafortunadamente lleva a que las personas como que duden, como quien dice, ¿de dónde apareció, no? Esta persona, ¿qué está haciendo? ¿Quién le está diciendo esas cosas? Empezando porque donde vivían ellos o sea, lo mismo que dijo hoy, el que estaba bajo el árbol dijo, ¿será que podrá salir algo bueno de allí, de la tierra de Jesús? O sea, donde nació Jesús. Bartolomé. ¿No? ¿Será que pudo haber nacido, o sea, salir algo bueno de allí? O sea, quiere decir que la región tampoco tenía muy buena nombre, Reputación. muy buena fama tampoco. Entonces, las personas que conocían a su familia, pues ellos decían, ¿y cómo va a salir algo bueno o sea, ¿de dónde vendrá eso? O sea, si ellos ni siquiera son estudiados, ¿no? Si ellos ni siquiera, ¿qué pasó? Porque ellos eran de una condición humilde. Y eso fue lo particular, ¿no? Lo particular no venía... Jesús no venía de una casta de levitas, además de todo, o sea, de los conocidos, de las familias tradicionales conocidas de sacerdotes. Entonces, como quien dice, tampoco estaba formado pues así como para que él estuviera siendo sacerdote. O sea, hay muchas cosas que en Jesús se rompieron, ¿sí? O sea, el esquema de Jesús se rompió. Y especialmente, pues, esa sabiduría que él tenía generaba inquietud en muchas personas. Pero las personas muchísimas veces se quedan más con de dónde viene, ¿no? De dónde viene la familia que tiene. Y eso hace que, pues, es lógico, o sea, la gente empieza como a dudar. Y tengamos presente algo, la duda es lo que hace que las situaciones, los milagros no se den. La duda va contra la fe. La duda es algo que ofende a Dios. Y cuando hay duda, pues es lógico que ninguna acción de Dios va a fluir, ¿sí? No va a fluir. Entonces, ahí es donde, o sea, este pasaje nos está diciendo, ¿en tu corazón ha habido duda? ¿En tu corazón tienes así como el grano de mostaza solamente es una pequeña semilla? La duda también, haga de cuenta, es pequeña y es suficiente para que el milagro que tanto anhelas se cierre, no se dé. ¿Sí? La duda hace que es como un veneno. La duda es como esa cosa mala que hace que no fluya lo que tú anhelas en tu corazón. Por eso cuando nosotros tenemos esos índices de duda, esos rasgos de duda en nuestra oración, ay Señor, pues yo oro mucho, yo te digo muchas cosas, etcétera, etcétera. Y si yo permito, y por dentro en mi pensamiento estoy diciendo, ay, ¿será que sí, Señor? ¿Será que se puede? ¿Será que...? Y entonces empieza uno a la incredulidad, la incertidumbre, la duda. Eso hace que ese milagro que tanto anhelas no se dé. Por eso en Hebreos 11:1 habla de que la fe es la certeza. Estás como que como que crees que eso es verdad.
Sí, eso es verdad. Certeza es que afirmas que esa situación es verdad. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tú crees realmente, tú visualizas, tú haces como realidad. Cuando tú tienes un plan, un proyecto o algo así, tú tienes la certeza de que si tú haces esto, más esto y aquel otro paso y demás, eso te va a llevar a un resultado. Eso es una certeza, o sea, tú ya visualizas ese plan y el resultado de ese plan. La fe actúa desde ese punto, desde que tú tengas la certeza. Mientras que haya duda, la fe no funciona. Mientras que haya duda, la fe se destruye. O sea, y ahí es donde los milagros se demoran. Y la mayoría de personas nosotros empezamos desde ahí, de esa duda. Una de las cosas importantes para uno vencer en la vida es la duda. Entonces fíjate que si hay esa duda, ¿de dónde surge? Esa duda surge precisamente porque no te nutres o te nutres de cosas que no son productivas. Entonces me llama a mí la atención cómo empieza el Evangelio, porque curiosamente la gente empezaba a preguntarse, había el milagro, tenían el milagro sobrenatural y empezó a entrar la duda a través de el cuestionamiento. ¿Sí? Mira como la artimaña de Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Y qué sucede? Que empezó a generarse por los cuestionamientos la duda y perdieron el milagro. No se deleitaron con el milagro porque empezaron a preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso no es este? ¿No es aquel? O sea, empezaron a ver, no conocían al Señor como tal, conocían simplemente algunas características de su familia como tal, pero como no conocían más, no conocían el comportamiento de Él, no sabían cómo actitudes tenía, nada, solamente lo juzgaron por apariencias, no tuvieron la posibilidad tal vez de indagar más, porque si hubiesen indagado, pues, mira, por ejemplo, hay un personaje que me llama a mí la atención. Cuando los ateos quieren juzgar que Jesús no existió, porque muchos dirán eso, pero entonces ellos no se remiten a lo que está escrito, no a la Biblia solamente. Había un hombre que se llamaba Flavio Josefo, lo puedes encontrar allí en internet. Flavio Josefo fue historiador romano que habló de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de hablar de nuestro Señor Jesucristo, Flavio Josefo se pegó una convertida impresionante. ¿Por qué? Porque él se cuestionaba, pero fue tanto el irse involucrando en el Señor que se convirtió al cristianismo. Y él escribía, antes de ser cristiano, de un tal Jesús, así escribe, un tal Jesús que hacía milagros y la gente lo seguía y empezó a hablar de él. Luego ya posteriormente pues se convierte al cristianismo, porque estar tan sumergido en él necesariamente pues hace que no lo juzgue ni lo critique, sino que se adhiera a su corriente, a sus principios, a su filosofía, a su estilo de vida. ¿Por qué? Porque eso implica conocerlo. Cuando llega esa gente, simplemente lo que hace es juzgar, y juzga por la apariencia. Idénticamente igual sucede en tu casa, idénticamente igual. Te juzgan por la apariencia, porque el otro solamente se pone en su torre de control, se pone en su principio, en lo que él considera y no es capaz de mirar más allá, y te juzgan fácilmente, que porque estás metido en esto, que porque haces aquello, que porque te demoras, que no sé qué, y no te pones realmente a ser perseverante en lo que te corresponde hacer, sino que te pones tal vez posiblemente a estar pendiente de lo que piensa el hombre y no lo que piensa Dios. Entonces, que te van a criticar, te van a juzgar. Si quieres seguir al Señor, como dice la palabra, prepárate para la prueba. Prepárate para ser juzgado. Prepárate para que te rechacen, porque te van a rechazar, necesariamente. Entonces, haz las cosas, como te vengo diciendo desde el principio, haz las cosas porque tú lo crees, no porque los demás tengan que estar dándote la aprobación de que lo que tú crees es así o no es así. Convéncete de lo que tú haces. Cree lo que tú haces. Alguien me decía,
¿Será posible que yo haga este tipo de oración? Pues le decía, hazla, pero es que se sale del esquema que ustedes tienen. Le decía, independiente, hazla, porque es que tú lo sientes, tú lo crees y para ti es importante. Para ti es importante. Entonces, estar mendigando la aprobación del otro, que también es una forma de mendigar amor, que el otro me mire, que el otro me diga, pues vas a perder lo fundamental, que es la presencia de Dios. Y es importante que seamos firmes y seamos, o sea, que eso sea algo determinado en nosotros. Una de las cosas que en Job encontramos precisamente es eso, cuando dice, lo que te decidas que te sea firme, lo que te decidas. Y desafortunadamente muchísimas veces uno decide algo, pero esa situación no es determinante para uno. O sea, es muchas veces que uno puede decidir, yo voy a seguir al Señor y ante la primera prueba, ante la primera dificultad, la primera crítica, tú dudas y echas hacia atrás, o sea, tú dudas y dejas ese camino del Señor. Y ahí es donde el Señor nos está hablando de que debemos ser firmes. Si tú te decides caminar por el Señor, realmente date la oportunidad de buscar del Señor. Así como Rafa habla de este señor José, así mismo, o sea, él incrédulo, una persona que nada que ver con el cristianismo, se determinó, o sea, a buscar. Él simplemente se determinó, fue por conocimiento. Él no lo hizo porque, yo quiero creer en el Señor. Como otras personas pueden decirlo, yo quiero creer en el Señor, quiero conocerlo, y empiezan a buscar, a buscar. Por eso la palabra dice, el que busca, encuentra. Entonces la situación es que cuando uno se determina a hacer algo, de verdad debe ser algo firme. Pero a veces uno toma decisiones de buscar del Señor y realmente al primer problema, a la primera dificultad, se abandona esa situación. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay más dudas que certeza de querer encontrar a alguien que sí te puede dar respuestas a la situación que estás vivenciando. Otra de las cosas que me cuestionan a mí frente a este pasaje es que dice, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Dónde aprendió todo lo que sabe? Y realmente, dentro de las cosas que se sabe, Jesús no asistió a una parte, no se capacitó en una escuela, en una universidad, o sea, habían sitios de estudio, sitios de formación. Y Jesús no fue de esos que fue a capacitarse. ¿Cuál fue la capacitación del Señor? La capacitación del Señor fue realmente estar en contacto con el Señor, estar en oración con el Señor. Su mamá había sido formada en un templo. Ella amaba la palabra, quiere decir, ella conocía de palabra. Entonces lo más seguro es que ella le hablaba de lo que ella conocía y de su fe. Y cuando nosotros tenemos esa postura como padres, especialmente la mamá cuando está al lado de sus hijos, por eso es que en un momento determinado la revolución femenina vino a destruir la familia. ¿Por qué? La mamá, pues sí, es cierto, o sea, estaba siendo humillada, estaba siendo maltratada, desafortunadamente el hombre se aprovechaba de esa situación para tratar de conseguir otras sucursales familiares. Resulta que, pero la mamá cuando estaba en su casa, cuando cumplía ese acompañamiento con los hijos, la fe de la mamá era la que se transmitía a los hijos. Era la que estaba allí pendiente de valores, estaba pendiente de la corrección, etcétera, etcétera. Desafortunadamente fue una postura donde el hombre simplemente se dedicó a ser proveedor y paré de contar. Y la idea es que no es eso, porque el hombre sí debe ser el sacerdote de la casa. Y como sacerdote que se dice, él debe traer la presencia de Dios al hogar. Por eso el hombre que no está vinculado con el Señor, la casa tiene conflictos, la casa tiene dificultades, la casa no prospera como se debería prosperar. Entonces,
Desafortunadamente los hijos entran también en rebeldía, los hijos entran en desobediencia, los hijos empiezan a buscar también igual como está la cabeza, porque el hombre es la cabeza, así los hijos empiezan a buscar para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque no se aterriza como debe aterrizarse. Entonces, ahí es donde, o sea, cuando la cabeza no cumple ese papel, porque no es la mujer solamente la que forma, cuando la cabeza del hogar no cumple ese papel, desafortunadamente, pues se introducen otras teorías, otras formaciones, otro modelo de educación que hace que los hijos entren en rebeldía. Entonces, por eso es que cuando el hombre no estaba, la mujer entra en el plan de querer pues ser reconocida normal de una persona, sale al trabajo, sale al estudio. ¿Y qué pasó con los hijos? Pues simplemente se desubicaron. Precisamente viene un caos mayor de la familia, viene una desintegración mayor de la familia. Entonces, este pasaje nos está diciendo dónde se están formando tus hijos. ¿Dónde se están formando tus hijos? ¿Realmente papá y mamá están presentes en la formación de tus hijos? ¿Realmente papá y mamá están allí acompañando a tus hijos, haciendo que ellos crezcan, que ellos aprendan valores y demás? Aquí nos está cuestionando eso. ¿Dónde aprendió todo lo que sabe? Él estaba en su casa. Acordémonos que él de los 12 a los 30 años no hay conocimiento, no hay escrito de él, no se sabe de la situación de su formación. ¿A dónde estaba él? Pues estaba en casa, ¿no? Estaba en casa, porque no se habla de una vida pública de él antes de los 30. Solo hasta el día de su presentación en el templo, y a partir de ese momento no se conoce de Jesús. Entonces, y si se hubiera conocido, me supongo que diría, no, fue a tal parte, se formó en tal sitio, y bueno, mil cosas, pero no. ¿Y dónde aprendió Si él mantenía ahí en la casa, si él mantenía allí trabajando con su papá o sus familiares, no sé, ¿dónde aprendió ¿Sí? ¿Dónde aprendieron tus hijos? ¿Dónde aprendiste tú? Es la pregunta que el Señor nos dice. ¿Dónde aprendiste tú? Si tú estás conectada con el Señor, una bendición, ¿dónde aprendiste tú? Pero ¿qué han aprendido tus hijos y qué están haciendo tus hijos en este momento? ¿Dónde han aprendido ellos todo eso? Pues en casa, porque ahí nos están cuestionando. En casa, quiere decir que si no tenían a sus papás presentes, desafortunadamente aprendieron muchas cosas, pero en casa. ¿Por qué? Porque no estuvieron cuidados, porque no estuvieron protegidos. Y el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de esa situación. Si tus hijos en este momento están en un problema, quiere decir que ¿dónde estuviste tú para enseñarle? ¿Dónde estuviste con tu esposo para orientarlos, para formarlos, para crear valores, para que tengan fe? ¿Dónde estuviste? No, es que estábamos trabajando consiguiendo dinero. Pues ellos también estuvieron en el mundo conociendo personas y tratando de conseguir dinero para llenar el vacío que papá y mamá dejaron. Entonces, ¿dónde estuviste tú para que hayan aprendido las cosas que aprendieron? Entonces, es un cuestionamiento que nos hacen, porque a pesar de esta connotación, esa pregunta es muy importante para que es tremendamente importante, porque dicen, ¿de dónde aprendió él esto? Pues estaba hablando de unos padres creyentes, estaba hablando de unos padres que amaban a Dios. Por eso, ¿dónde aprendió él esto? En su casa aprendió valores, en su casa estuvo con Dios, en su casa aprendió la conexión con Dios, en su casa aprendió a hablar con Dios, en su casa realmente se formó lo hermoso de él, aparte pues de esa conexión de oración que él tenía constantemente con nuestro Padre Eterno. Entonces, importantísimo que nosotros veamos dónde aprendieron nuestros hijos las cosas que saben. Si fue en casa, ¿cómo está la casa? ¿Con crisis, con problemas, con dificultades? ¿Qué pasó? ¿Dónde aprendieron tus hijos? ¿Dónde aprendiste tú o no, Rafa? Por tanto, tienes que tener un poquito de paciencia con respecto si tú estás empezando a cambiar.
pues deja que las cosas se vayan acomodando en tu casa, porque poco a poco se van acomodando, porque el cambio necesariamente genera siempre crisis, porque todos estamos acomodados. El acomodamiento siempre buscamos las zonas de confort. Eso es como una tendencia humana por el cuerpo, por las zonas de confort. Entonces no nos causa dificultad lo nuevo y nos causa dificultad desacomodarnos. Entonces, cuando empezamos a acomodarnos en la palabra del Señor, cuando lo seguimos a Él en vez de estarlo criticando, porque toda la vida lo estuvimos criticando tal vez, entonces cuando empezamos a buscarlo a Él, pues hay una desubicación del resto de la familia. Mira, el Señor empezó a predicar y sus coterráneos, o sea, los que vivían allí en su tierra, empezaron a desacomodarse, ¿sí? Porque Él no era parte del común, era diferente. Y al no ser parte del común, pues empezaron a mirarlo y a juzgarlo. No le hacían caso ni los milagros ni lo que predicaba, a pesar de que lo reconocían que era un hombre muy sabio, a pesar de que le reconocían que él hablaba cosas muy coherentes, pero no quisieron escucharlo. Entonces, necesariamente hay una desacomodación. Siempre, cada vez que uno esté buscando al Señor, a alguien mueves, a alguien. Y si lo estás moviendo, pues bendito es mi Dios, algo está sucediendo, que sea para bien o para mal de Él, es cuestión de Él. Él es el que decide, lo importante es que tú te mantengas fiel, porque si estás por el buen camino, necesariamente las cosas se van a modificar en tu casa. Paulatinamente, ten paciencia, pero sé perseverante, sé constante, porque si no eres constante, pues fácilmente vas a volver a la crítica, al juzgamiento, al que fue. Entonces creo que la palabra también hoy, como todos los días, es muy bonita. Nos enseña muchas cosas lindas de cómo perseverar en el Señor. Si estás listo para servir al Señor, prepárate que te critiquen. ¿Sí? Prepárate. Que te resbale. Como el jabón. Úntate de jabón espiritual para que te resbale lo que te critiquen. Lo importante es que tú tengas mucha coherencia. Y no te muevas tanto por la crítica. Porque a veces te mueves tanto por la crítica que pierdes tu horizonte y fácilmente caes en aquel que está comiendo comida de cerdos. Entonces, como está en el lodo, pues él habla, transpira, ve, analiza desde el lodo. Y como está en el lodo, pues quiere que tú te metas dentro del lodo que él está. Entonces, como tú ya te estás bañando, te estás limpiando, te estás saliendo de ese lodo, pues él va a querer tratar de meterte. Entonces, ¿a quién le quieres responder? ¿A ese que está sucio o tú que estás limpio? Perdón la paradoja. Pero eso sucede. Porque literalmente dice la palabra que el que está comiendo comida de cerdos, cuando uno está en el mundo come comida de cerdos. Entonces no te juntes tampoco con esa chusma. ¿Quién lo dijo? Kiko. Dios los bendiga. Ah, no, eso no lo dijo Kiko. Sí. No, lo dijo la mamá de Kiko. Ajá. Entonces no te juntes con esa chusma. Chusma. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye.